Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga grandemente. Bienvenidos a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de ustedes. Quiero que me acompañen rápidamente a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La palabra de Dios nos enseña: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La pregunta en este momento es: ¿todo? ¿Dar gracias por todo? ¿Qué representa la palabra todo? Todo representa todo. Todos son los buenos y los malos momentos. Todo representa las cosas que nos llenan de alegría y también aquellas cosas que nos aquejan. Todo obviamente es todo, las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, ¿por qué Pablo nos enseña y le enseña a la iglesia de Tesalónica, y también es la enseñanza de Dios para hoy, por qué tenemos que vivir una vida de continuo agradecimiento? ¿Es esto positivismo? La Biblia nos enseña a pensar positivamente. La Biblia nos enseña a negar nuestras realidades. Claro que no. La Biblia no está hablando de positivismo ni negativismo, sino que es aprender a reconocer el poder sobrenatural de Dios ante cualquier situación y ante cualquier adversidad. Obviamente que Dios no nos enseña a disfrazar nuestra realidad. La palabra de Dios no nos enseña a ser hipócritas, sino que nos enseña a aprender a ser agradecidos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Los buenos y beneficiosos acontecimientos de la historia del mundo no hacen a Dios poderoso. Los buenos y beneficiosos acontecimientos de la historia no hacen relevante a Dios, porque muchas veces creemos de que nuestras bendiciones elevan en alto el nombre de Dios. Claro, porque nosotros tenemos un concepto de premio, tenemos un concepto de cuando hacemos algo bien, tenemos que recibir un premio. Pero Dios no necesita premios cuando las cosas van solamente bien. Dios es el Dios de todo tiempo y de toda temporada. Los buenos momentos, los agradables, aquellos que nos dan placer, no lo hacen más relevante a Dios. Dios es Dios en tus buenos momentos, pero también en los momentos difíciles. Dios es el Dios de toda la historia. Dios es el Dios de todas las temporadas y su poder no puede ser limitado solamente en meros acontecimientos. Dios es Dios y nada, ni nadie, ni los buenos ni malos momentos lo hacen cambiar. Entendamos, tenemos que reflexionar de que no podemos exaltar a Dios solamente por las cosas buenas que nos suceden. Tenemos que aprender a entender de que Dios es Dios en todo tipo de circunstancias. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22 nos enseña una gran promesa de Dios para nuestra vida. Dice: Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos los haces reinar y a otros los quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú.
Nuestra mente muchas veces no puede comprender sus caminos y mucho menos sus propósitos. No por falta de claridad y mucho menos por falta de revelación o porque sea compleja la interpretación, sino por falta de intimidad con nuestro Dios. Hermanos queridos, a veces queremos mencionar solamente las cosas buenas de nuestra vida para no darle mala fama a Dios, y quiero que entendamos, queridos hermanos, queridas familias que están del otro lado, en la vida nos va a tocar buenos, pero también malos momentos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esto lo dijo Jesús. Ahora, por eso Pablo nos enseña, y Pablo a través de la carta a los hermanos de Tesalónica nos dice, den gracias por todo. Den gracias en todo tiempo, porque aún en los malos momentos Dios sigue intercediendo. Dios sigue trabajando y aún Él es el encargado de convertir maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice en Isaías 55, versículos 6 al 9, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 4 principios. Número 1, busquemos verdaderamente a Dios. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos buscando a Dios en medio de las dificultades? ¿O nos estamos quejando de las aflicciones que estamos viviendo? Número 2, ¿acudimos a Él ante las dificultades? ¿O queremos afrontar las situaciones de la vida con nuestra propia fuerza? Número 3, ¿renunciamos a aquellos que nos lleva a estar mal? ¿O lastimosamente nos aferramos y la abrazamos y nos quedamos con nuestro quebranto y con nuestro dolor? Por eso el versículo 7 del capítulo de Isaías que leímos recién dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Porque lamentablemente Satanás aprovecha los momentos que nosotros descuidamos la guardia. ¿Saben para qué? Para generar dolor, incertidumbre en nuestro corazón. Por eso es determinante renunciar a aquellas cosas que nos lastiman. Acercaos a mí, dice el Señor. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar en Él el oportuno socorro. Número 4, ¿nos volvemos verdaderamente a Dios? Nos volvemos a Dios, nos acercamos a Dios en arrepentimiento. Tenemos que tener bien, pero bien claro, que en los momentos donde la queja nos abruma, los momentos donde no hay alabanza en nuestra boca, son los momentos donde tenemos que acercarnos, romper todas las barreras que se ponen delante nuestro. ¿Y cómo las rompemos? A través del arrepentimiento, a través del perdón.
Es allí cuando nosotros entendemos la importancia de arrepentirnos y humillarnos delante de la presencia de Dios, donde nuestra cosmovisión de las cosas comienza a ser totalmente transformada. Recién allí, recién en ese lugar podemos comenzar a ver como Dios ve. Y allí, solamente allí, podemos ser obedientes a su voz. Es determinante estar alineados a la voluntad de Dios. Solamente allí veremos con plena claridad. Hay un caso muy conocido en la Biblia y quiero que me acompañen a ese lugar. Está en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19, en esta primera parte. Y es la historia del hijo pródigo. La palabra de Dios dice en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí despreció sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, porque nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, presten atención, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¡Wow! Tremenda palabra de Dios. Número 1, tenemos que aprender a no sacar conclusiones por nuestra propia cuenta. Tenemos que aprender a no tomar decisiones en un estado emocional, porque esta nos puede llevar a un desastre terrible. Este muchacho, en la primera parte del relato que Jesús habla sobre el hijo pródigo, este muchacho que un día de la nada decidió pedir a su padre parte de la herencia, la parte que a él le correspondía como heredero. El padre tenía dinero, tenía recursos, tenía tierras y decidió darle la parte que a este le era correspondida. Ahora, lastimosamente, este muchacho, al tomar una decisión, al sacar una conclusión por sí mismo, tomó una decisión que terminó llevándolo al hundimiento total de su vida, emocional, económica, espiritual. No tomes decisiones sin ser asesorado. No tomes decisiones por sí mismo, por tu propia cuenta. Tenemos que aprender a ser lo más transparentes posibles y aprovechar el consejo que otras personas pueden facilitarnos. Este joven no tomó consejo, no le dijo, Padre, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo invertir? ¿Qué puedo realizar con esta parte de mi herencia? No, solamente la Biblia nos enseña que un día de repente tomó sus cosas y se fue a una tierra lejana. Las peores cosas pueden salir en nuestros pensamientos. Las peores cosas pueden salir del ser humano en medio del silencio. El silencio en la presencia de Dios es apertura
a escuchar la voz de Dios. Pero el silencio alejado de Dios puede ser la antítesis, la apertura a prestar el oído a palabras que no nos llevan a un buen puerto. Tengamos mucho cuidado cuando hacemos las cosas en oculto. Cuando no le quiero contar nada a nadie, no le cuento nada a nadie para que no se frustren mis planes. Cuidado con eso. Siempre tenemos que rodearnos con personas de fe a nuestro lado, personas que estén dispuestas a darnos una palabra de parte de Dios. Hermanos queridos, es importante hablar aunque duela. Lo segundo que sucedió en esta historia es que este joven se fue sin rumbo alguno. En pocas palabras, hermanos queridos, cuando uno toma decisiones sin la obediencia y la voluntad de Dios, no salimos del propósito por el cual estamos en la tierra. Y cuando nosotros nos salimos del propósito, allí vienen los grandes problemas en nuestra vida. Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice lo siguiente: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hermanos queridos, tenemos que aprender a pedir ayuda. Tenemos que aprender a buscar el consejo de personas que han alcanzado situaciones o cosas, objetivos que nosotros todavía no hemos logrado. No podemos refugiarnos en el dolor y mucho menos rechazar el consejo de aquellas personas que nos aman. Hermanos queridos, tenemos que tener claro que el pueblo puede caer por falta de conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque no conoció a Dios, allí en el libro de Oseas. Hermanos queridos, no le cerremos los oídos a hombres y mujeres de Dios para abrir los oídos a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. Porque lamentablemente, como dice el libro de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podemos desperdiciar nuestros años y nuestro tiempo por no ser fieles al consejo de nuestro Dios. Por eso en este momento te animo a buscar personas que puedan compartirte palabra de Dios. Palabras que sean direccionadas por el Espíritu Santo y te guíen a hacer la voluntad de Dios. Personas idóneos para tu vida, que pueden llevarte a potencializar tu llamado y tu propósito. Rodéate de personas de fe. Qué peligroso es cuando queremos estar solos y aislados. Hermanos queridos, cuando nosotros queremos estar solos y aislados, porque no queremos escuchar, porque no queremos hablar, porque no queremos mencionar nuestra situación, es muy peligroso. En la gran mayoría de las consejerías pastorales nos encontramos con personas que han metido la pata hasta el fondo. Y cuando le dijimos: ¿por qué no pediste ayuda antes?, la frase de siempre es: porque no quería que nadie me hable. Eso es lo que nos sucede y nos ha sucedido y nos sucede a casi todas las personas. Buscamos la soledad cuando la soledad, en vez de traernos o llevarnos a la bendición, nos puede generar una cita con el mismo infierno. Y puedo ser muy drástico en mis palabras, pero créanme, con la experiencia de estos años, la soledad nunca ha llevado a nadie a buen puerto. Por lo menos la soledad lejos de Dios nunca nos puede llevar a buen puerto. Si estás en soledad, que sea con Dios.
Si querés estar a solas con alguien, que sea con la voluntad y con la presencia de Dios. Pero dentro de la presencia de Dios incluyen hombres y mujeres de Dios que Dios enviará para llevarte una palabra de parte del Señor. Esto le ocurrió a un hombre muy relevante de la Biblia, y este fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso estaba conspirando contra la iglesia, pero Dios lo cegó ahí, tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor y por 3 días estuvo solo, ayunando y orando, y Dios envió un hombre llamado Ananías para llevarle palabra de Dios a su vida espiritual. Fíjense, él no fue reacio a escuchar la voz de Dios, sino que estaba con los oídos abiertos para recibir palabra de Dios. Y esta palabra cambió su vida para siempre, de ser Saulo, un perseguidor de la iglesia, a ser Pablo, un predicador, un apóstol de Jesucristo. Hermanos queridos, tenemos que entender, tenemos que aprender a reconocer el poder de Dios, y que solamente ese poder sobrenatural nos llevará a experimentar y a ver con claridad opciones que tal vez están delante de nuestros ojos y no las podemos ver. Hermanos queridos, a veces estamos sobre la tierra prometida y ni siquiera nos estamos dando cuenta. En muchas oportunidades nos quejamos con Dios porque pedimos su bendición, y la bendición está frente a tus propios ojos. ¿Saben lo que pasa? Que hay una ceguera espiritual delante nuestro, provocada por querer hacer las cosas a nuestra manera. Por eso Pablo nos enseña a ser agradecidos todos los días. Ese agradecimiento continuo es lo que nos hace sensibles a ver la obra de Dios todos los días en nuestra vida. Ese agradecimiento, por ejemplo, que este hijo pródigo, este varón, este joven que estaba ya cuando había perdido todo, dice la Biblia que terminó perdiendo todo. Perdió toda la herencia, perdió todo el dinero, perdió su dignidad, terminó comiendo la comida de los cerdos, y allí recordó cómo su padre trataba a los jornaleros. Y si su padre trataba con cariño a los trabajadores de la finca, ¿cómo no lo iba a tratar con amor y afecto a él? Hermanos queridos, queridas familias que están del otro lado, cuando uno empieza a ver lo que Dios hace, nos lleva a ver caminos que parecían totalmente imposibles de ver. En el versículo 20, allí en el capítulo 15 de Lucas, dice lo siguiente: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos queridos, reconocer abre caminos. Reconocer nuestra condición con Dios abre caminos. En vez de quejarte por las circunstancias negativas que estás viviendo, reconoce que estás lejos de Dios. Reconoce cuánto no estás orando. Generalmente miramos muy fijo el error del otro. Generalmente miramos los defectos de las personas para justificar de algún modo nuestros defectos. A veces nos sentimos excluidos porque los que verdaderamente estamos excluyendo de nuestra vida a Dios somos nosotros. Por eso en este día Dios nos enseña a hacernos cargo de nuestra situación, hacernos cargo de nuestras aflicciones, hacernos cargos de cuán lejos estamos en muchas oportunidades de Dios. Reconocer abre caminos
donde antes no los podíamos ver. Reconocer fomenta nuestra creatividad. ¿De qué creatividad estamos hablando? De hacer simplemente la voluntad de Dios. En medio del dolor, humanamente, nos sale angustia y tristeza. Pero cuando uno reconoce su condición, Dios creará un nuevo camino, una nueva oportunidad, algo nuevo se abrirá delante de tus ojos. Una opción que nunca habías visto, pero siempre estuvo delante tuyo. En una oportunidad, un amigo de Jesús muere. Su nombre era Lázaro. Las hermanas de Lázaro estaban totalmente tristes, afligidas, desconsoladas. Y lloraron ante el Maestro, ante Jesús, reprochándole de que Él no había llegado para sanarle. Las dos oportunidades que tuvo encuentro con sus hermanas, con Marta y María, ambas se quejaron por lo mismo. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y aunque Él esté muerto, vivirá. Estas mujeres no se dieron cuenta que delante de Él estaba aquella persona que resucita a los muertos. Ellos conocían un Jesús que sanaba. Y como Jesús no estuvo en contacto con su hermano había muerto. Pero había un milagro mucho más grande que siempre estuvo delante de sus ojos. Pero su dolor y su angustia no lo podían ver. Y el milagro se concretó. Lázaro fue resucitado. El versículo 21 del capítulo 15 de Lucas dice lo siguiente, el 21 al 24 dice: y el hijo le dijo: Padre, cuando éste se encuentra con el padre, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y matadlo, y comamos y hagamos una fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¡Wow! Me encanta porque en el inicio de este relato vemos un hijo quejándose y pidiendo su herencia. Un hijo que estaba presentándose ante su padre, un muy buen padre, un excelente padre. Fue quejándose porque sentía que su vida tenía que tener un cambio, un giro de 180 grados. Pero su actitud no se dio cuenta lo privilegiado y lo feliz que él era. Pero recién ahí, cuando lo perdió todo, cuando Satanás generó lo peor en la vida de esta persona, cuando terminó comiendo literalmente desde la comida de los cerdos, entendió cuán bueno y cuán grande era su Padre Celestial. Así somos con Dios. Nos vivimos quejando todo el tiempo, aunque la bendición está delante nuestro. Cuando le pedimos a Dios que Él cumpla nuestros caprichos, Dios solamente deja que tomemos decisiones. Esas decisiones, si no son guiadas por Dios, nos llevan al peor de los desenlaces. Pero siempre la mano de misericordia y de amor de Dios está extendida para que en cualquier intento de arrepentimiento genuino, Él nos está esperando desde la puerta, dispuestos a abrazarnos, a besarnos, a matar un animal, a hacer una celebración para nosotros, a vestirnos y a poner un anillo en nuestra mano. Desde la posición de Dios, Dios siempre está predispuesto a darnos una segunda oportunidad. La palabra del Señor dice que Él renueva todos los días sus misericordias. Nosotros renovamos nuestros errores cada día, porque la Biblia nos enseña que somos pecadores. No solamente la Biblia, nuestra realidad nos enseña
de que nos equivocamos y fallamos. Y todos los días tenemos la oportunidad de ser restaurados por Dios. Todos los días tenemos la posibilidad de recibir el abrazo de Dios, el perdón de nuestros pecados a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hermanos queridos, como dice 1 Tesalonicenses 5:18, como inicié esta predicación, dad gracias a Dios en todo. Hermanos queridos, esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Seamos agradecidos, ya que la gratitud nos hace conscientes de las cosas, de las grandes cosas que Dios hace todos los días, cada minuto, cada segundo en nuestra vida. Seamos agradecidos todo el tiempo, porque la gratitud nos va a estar repeliendo, nos va a estar quitando de nuestra mente y de nuestro corazón toda queja que nos lleve a algún momento en nuestra vida a tomar una pésima y mala decisión. Si tuviste una situación, ponelo delante del trono de Dios. No lo acumules en el corazón, creando dentro de él raíces de amargura. Hoy es el tiempo de ser libres. Hoy es el tiempo de que las cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Levántate como un hombre y una mujer de agradecimiento. Dale gracias a Dios por el día. Dale gracias a Dios por el aire que respirás. Dale gracias a Dios porque tenés salud. Dale gracias a Dios porque tenés la posibilidad de tener una casa. Dale gracias a Dios porque tenés el dinero para poder comer. Cada uno tiene algo por lo cual agradecer. Hermanos queridos, nosotros a veces caminamos las calles de nuestro barrio y vemos las situaciones terribles que las familias viven. Pero créanme, hermanos, que siempre hay algo por lo cual agradecer. Hoy hay personas en el mundo que están peleando por su vida. Y si vos tenés la posibilidad de respirar, sentite más que dichoso y más que bienaventurado. Porque hay personas que darían todo su dinero, todos sus recursos, por un poco de ese aliento de vida. Hermanos queridos, la vida se va rápidamente. La vida hay que vivirla y lo mejor que podemos hacer es vivirla con Cristo. No desperdicies tu tiempo, no desperdicies tus años en queja que te llevan a estar siempre en derrota y en depresión. Hoy levántate y dale gracias a Dios por las maravillas y las cosas hermosas que Dios hace en tu vida. La gratitud te hace consciente de lo que Dios está haciendo todos los días. La gratitud nos mantiene firmes y unidos a la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios. La gratitud te mantendrá siempre, siempre, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda. La gratitud te va a mantener siempre en el propósito que Dios tiene para tu vida. Juan capítulo 17, versículo 4, el último versículo de esta palabra sobre la gratitud. Jesús mismo dijo allí en la oración del Getsemaní, la última oración junto a sus discípulos, a minutos, a un pequeño periodo de tiempo antes de ir a la cruz, Jesús dice estas palabras: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. La gratitud te lleva a la conclusión de tu propósito. La gratitud te mantiene firme aunque el desenlace no termine siendo el más esperado. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Jesús sabía que todo el castigo de la humanidad venía sobre su cuerpo. Pero el agradecimiento, yo te he glorificado en la tierra,
esa gloria a Dios, esa gloria, ese estado de glorificar a Dios en todo momento, lo llevó a ser fiel hasta el último segundo, hasta cumplir el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Ahora muchos de ustedes dicen, pero nosotros no somos Jesús. Claro que no, pero tenemos que seguir sus pisadas. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, se despojó, como dice el libro de Isaías, se despojó, tomó forma de siervo, como dice la palabra en Primera de Pedro, tomó forma de siervo y se humilló hasta lo sumo por cada uno de nosotros. También nosotros vamos a pasar por diversas aflicciones en las cuales no podemos perder la oportunidad de glorificar a Dios ante ellas. Que vos glorifiques a Dios, como dije al principio, no lo hace más poderoso a Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios en los buenos y aún en los malos momentos. Pero Dios te hará fuerte en medio de tu debilidad, siendo un hombre agradecido, una mujer agradecida en medio de la crisis y en medio del dolor. Aún en los momentos buenos, en los momentos de abundancia, en los momentos donde la bendición de Dios llega, también tenemos que mantener nuestro estado de gratitud continua a Dios. Porque créanme que la falta de gratitud es uno de los principales causalidades, o una de las principales causas que nos lleva a perderlo todo en el camino del Señor. Quiero animarte en este momento a que te acerques a Dios. La gratitud te mantendrá siempre en el centro de la voluntad de Dios. Por eso, hoy el altar está abierto para que te acerques. Agradezcas a Dios por un año más de vida, por un día más de vida. Que agradezcas a Dios por todo lo que Él te ha dado en este tiempo. Pero también acércate en humildad, en arrepentimiento y perdón, si la queja se había apoderado de tu boca. Agradezcamos a Dios, hermanos, porque cuán bueno es el Señor y cuán grande y maravillosas son sus misericordias. Hoy es el tiempo. Acércate a ese Dios maravilloso. Hay planes y propósitos que Dios tiene con vos. Hay cosas grandiosas que Dios quiere hacer en este tiempo. Hay cosas que el Señor quiere hacer en tu vida espiritual. Levantarte, sacarte de la mediocridad espiritual, romper maldiciones, romper cadenas y hacer de ti un hombre y una mujer de Dios que llevará la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Hoy es el tiempo que renuncies a toda falta de gratitud. Hoy es el tiempo que seas libre de toda queja, de toda cosa que se ha levantado en contra del conocimiento de Dios, que renuncies a toda palabra de maldición sobre la iglesia, sobre hombres y mujeres de Dios, sobre Dios mismo, y que te levantes en adoración, esa adoración que romperá las maldiciones en tu vida, esa adoración que te llevará a la intimidad con papá y romperá todo argumento que Satanás ha levantado en tu contra. Hoy es el tiempo. Te animo, amada iglesia, que te acerques a la presencia de Dios y le digas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado, me he equivocado. Señor, he tomado malas decisiones en mi vida. Hoy me acerco a vos. Hoy me acerco en arrepentimiento. Hoy me acerco, renuncio a la crítica, renuncio al enojo, renuncio a la amargura, renuncio a la falta de perdón. Señor, hoy me acerco a vos. Puse en tela de juicio tu poder, puse en tela de juicio tus decisiones. Hoy me acerco a vos. Quiero que me hagas libre, quiero que me hagas uno de tus hijos, Señor, y quiero volver a redireccionarme en tu plan y en tu propósito. ¿Cuántos dicen amén en este
momento. Dios te está hablando. Dios quiere llevarte a un nivel más alto. Dios quiere potenciar tu ministerio. Dios quiere levantarte en alto. Amada iglesia, hombre, mujer, niños, adolescentes, jóvenes, vos que me estás viendo del otro lado, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en este momento. Vamos a entregar nuestra vida delante de la presencia de Dios. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo, tú estás aquí. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Ahí en tu lugar empezá a entregar tu vida delante de Él. Ahí en tu lugar, deja que el Espíritu Santo toque. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo haga el milagro. Deja que el Señor te abrace. Deja que el Señor sane tus heridas, te vista. Deja que el Señor te alimente y te dé nuevas fuerzas en este momento. Precioso Espíritu Santo, toca a tu pueblo, toca a tus hijos, sana el corazón de aquellos que están afligidos, sana el corazón de aquellos que están siendo atormentados. Precioso y soberano Dios, muéstranos tu gloria una vez más. Y Señor, venimos ante ti en arrepentimiento. Venimos ante ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos ser llenos de tu poder sobrenatural. Toca, Espíritu Santo. Toca, Espíritu Santo, a tus hijos. Toca, Espíritu Santo, a tu pueblo. Toca, Señor, y sana el corazón de aquellos que están afligidos. Padre celestial, Dios de amor y Dios de misericordia, en el poderoso nombre de Jesús, sana a tu pueblo. Señor, enviamos tu palabra sabiendo que la obra de tu Espíritu, Señor, no puede ser limitada a cuatro paredes. Toca, Espíritu Santo, corazones. Levanta la vida espiritual de hombres y mujeres que están en sus casas. Levanta, Señor, a aquellos que estaban afligidos. Levanta a aquellos, Señor, que se sentían, Señor, desfallecer. Levanta, Señor, a aquellos, Dios mío, que estaban angustiados, tristes, Señor, en depresión. Y, Señor, en este momento, Señor, confirma tu palabra, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Y glorifícate, Señor, a través de ella. Señor, a ti sea la gloria y la honra. A ti levantamos adoración y damos gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de la historia, el Dios de la creación. Tú eres el Dios que hace y permite. Tú eres el Dios en el cual no hay objeción, porque en tus planes y en tu propósito todo está bien. Señor, te adoramos y te honramos a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.